Continuando con el tema de derivadas, nos corresponde analizar lo que es la monotonía y concavidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de la monotonía y concavidad, partimos de la siguiente definición. La definición nos plantea lo siguiente. Si nosotros tenemos una curva, en la misma podemos determinar, dado un intervalo, si la misma decrece o crece. A esto es lo que nosotros llamamos monotonía. Entonces, en primer lugar, lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Que sea una función, por ejemplo, aquí tenemos y igual a f de x, es una función. Y la misma debe estar definida en un intervalo. Es decir, debe ser dada un rango de existencia de esta función. Ese intervalo puede ser abierto, puede ser cerrado, o ninguno de los dos, es decir, puede ser semiabierto o semicerrado. Dado eso, es decir, dado que tenemos una función, tenemos un intervalo, nosotros podemos plantear lo siguiente, que la función será creciente en todo el intervalo si para toda pareja de números x1 y x2 pertenecientes a ese intervalo, ¿a qué nos referimos con eso? Por ejemplo, yo tengo aquí una función y puedo definir un intervalo desde menos infinito a más infinito. Ahora, se me plantea dos puntos dentro de ese intervalo. Puede ser x1 y x2, con la característica de que x1 sea menor que x2. Si se cumplen esas condiciones y además la función evaluada en x1, es decir, le correspondería este punto que estoy marcando con el cursor, y la función evaluada en x2, es decir, correspondería a un punto igual que marco aquí con el cursor. Si se cumple que f evaluado en x1 es menor que f evaluado en x2, decimos que la función es creciente. Lo podríamos analizar en esta parte de la derecha de nuestra función. Entonces, tengo aquí un punto x1 al lado de c. Tengo un punto x2 en la parte más a la derecha. Entonces, x1 es menor que x2. ¿Sí? Ahora, evaluamos fx1, sería aproximadamente este punto, es menor que f en x2, que sería aproximado a este punto que marco con el cursor. Entonces, en ese intervalo, la función es creciente. De otra forma, nosotros tenemos que la función será decreciente si, igual, dos puntos dados, x1 y x2. X1 que sea menor que x2. Pero en este caso, la evaluación en esos puntos, es decir, f de x1 va a ser mayor que f en x2. Ahí estamos hablando de que la función decrece. Y como tercer punto, nosotros podemos mencionar que f va a ser estrictamente monótona en un intervalo si la misma es creciente o es decreciente en el intervalo. ¿Qué significa? Que si nosotros nos da una función y en todo ese intervalo nuestra función únicamente decrece o únicamente crece, hablamos de que se trata de una función estrictamente monótona. En este caso, la figura que vemos, observamos que decrece y luego crece. Por lo tanto, no es una función estrictamente monótona. Continuemos con. Para ello, lo que nosotros planteamos es el teorema de la primera derivada, o también conocido como teorema de monotonía. Si nosotros recordamos, la primera derivada de una función se correspondía con la pendiente de la recta tangente o la gráfica de f en el punto x. ¿Qué significaba? Si yo tengo aquí una curva, observamos, tenemos una curva, y en cada punto de ella, nosotros podemos calcular la tangente o la pendiente en cualquier punto de esa curva. Entonces, eso lo obteníamos a partir de la primera derivada. La primera derivada nos determinaba eso. Entonces, la recta tangente asciende hacia la derecha, lo cual sugiere que f es creciente. ¿Qué significa esto? Si nosotros observamos aquí la recta tangente, en este punto, va ascendiendo hacia la derecha, entonces observamos que la función es creciente. De lo contrario, si la recta tangente desciende hacia la derecha, decimos que es decreciente.
Entonces, ¿qué nos dice el teorema de la monotonía? Nuevamente, para una función dada en un intervalo y que sea derivable esa función en ese intervalo, entonces en todo punto interior de ese intervalo tenemos dos situaciones. La primera, que su derivada sea mayor que 0 para toda x en ese intervalo, entonces la función es creciente en ese intervalo. Y si la primera derivada es menor que 0 para toda x en ese intervalo, entonces f es decreciente en ese intervalo. Observamos aquí en nuestra gráfica, tenemos un punto crítico representado por esta línea entrecortada que representa 0 cuando la pendiente es 0. Ese punto crítico, a su vez, nos divide en dos intervalos a nuestra función. Un intervalo en donde su derivada es mayor que 0 a la izquierda y un intervalo en donde la derivada es menor que 0 a la derecha. A la izquierda observamos que es mayor que 0, por lo tanto crece, y a la izquierda decrece. Entonces, de esta forma nosotros podemos valernos de la derivada, de la primera derivada, para determinar cuándo una función crece o decrece. Veamos un ejemplo. Se nos da la función 2x al cubo menos 3x cuadrado menos 12x más 7. Y se nos pide encontrar en dónde esa función es creciente y en dónde es decreciente. Entonces, ¿qué hacemos? Encontramos la primera derivada. Derivamos, nos queda 3 por 2, 6x cuadrado, menos 2 por 3, 6x, menos 12. Entonces nos queda 6x cuadrado menos 6x menos 12. Factorizamos, podemos sacar factor común. El factor común de todo esto es 6. 6 que multiplica x cuadrado menos x menos 2. Entonces, de ese trinomio que nos queda, luego de sacar factor común, también podemos factorizar la suma de a más b por a menos b. Entonces, ¿qué nos queda? Los números que multiplicados me den 3 y restados me den menos 1. Entonces, va a quedar 6 que multiplica a x más 1 que multiplica a x menos 1. Ya hemos encontrado nuestra primera derivada. Ahora el siguiente paso es saber cuándo esa derivada es mayor que 0 y cuándo es menor que 0. Entonces, ¿cómo lo hacemos? En este caso, 6 es una constante, no afecta al valor que vaya a tomar x, porque si nosotros igualamos esto a 0, el 6 pasa a dividir y se convierte en 0. Entonces, tomamos lo que depende de x más 1 y x menos 2. Mayor que 0 para saber si es creciente y menor que 0 para saber si es decreciente. Entonces, ¿cuáles van a ser los puntos que debe tomar x para que se cumpla esa condición? Entonces, nosotros observamos aquí, como son factores, tengo un factor x más 1 y un factor x menos 2. Entonces, ¿en qué punto se me hace 0? ¿Cuáles son los puntos críticos? Si x vale menos 1, este término se me hace 0. Entonces, menos 1 es mi primer punto crítico. Lo trazo en la recta. ¿Qué otro punto crítico tengo? Menos 2. 2. Si x vale 2, me queda 2 menos 2, 0. Entonces tengo mi segundo punto crítico, 2. Los trazo en la recta. Tengo este punto menos 1 y 2. ¿Qué significan esos puntos críticos? Recuerden, de lo que estudiamos previamente, en esos puntos la pendiente va a ser 0. Entonces, es decir, van a ser máximos o mínimos. Entonces tengo 0 en menos 1 y 0 en menos 2. Y me quedan los siguientes intervalos. El primer intervalo viene desde menos infinito hasta menos 1. El segundo intervalo desde menos 1 hasta 2. Y el tercer intervalo desde 2 hasta infinito. Entonces me han quedado 3 intervalos en donde debemos evaluar el signo de nuestra segunda derivada. Perdón, de nuestra primera derivada. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo tomar el valor de menos 2. Puedo tomar el valor de menos 2 que se encuentra en el primer intervalo. Entonces, si tomo menos 2 y evalúo, ¿qué me quedaría? Me quedaría menos 2 más 1 es menos. Esta cantidad me va a quedar con signo menos. Queda menos 2 más 1 menos 1. Esta cantidad me queda con signo menos. Y aquí menos 2 menos 4
con signo menos. Como es producto, menos por menos, más. Entonces el signo en ese intervalo es positivo. Aquí he intentado alinear con la gráfica y observamos la gráfica de la función. Justamente en el intervalo que viene desde menos infinito hasta menos 1, viene creciendo, se corresponde con este signo positivo. Probemos en el segundo intervalo, en el que viene de menos 1 a 2. Una cantidad dentro de ese intervalo es 0. Entonces probemos, si reemplazo 0 aquí, me queda 0 más 1, 1, positivo. Aquí 0 menos 2, menos 2. Entonces, signo positivo, signo negativo. Más por menos, menos en el segundo intervalo. Observo la gráfica, es verdad, la gráfica empieza a decrecer. Tenemos que decrece en el segundo intervalo. Probemos en el tercer intervalo. En el tercer intervalo tenemos un valor de 3. Tenemos desde 2 hasta infinito, podemos probar con 3. Tengo 3 más 1, 4, es positivo. 3 menos 2, 1, es positivo. Más por más, es más. Entonces, en el último intervalo, la señal o la función crece, perdón. Entonces, tenemos que crece la función. Eso es lo que nosotros tenemos aquí para demostrar la monotonía de nuestra señal. Observemos con otro ejemplo. Tenemos en el siguiente ejemplo, me dice, para la función g de x igual a x sobre 1 más x al cuadrado, determinar en dónde es creciente y en dónde es decreciente. Entonces, ¿cómo lo determinamos? Vamos a derivar en primer lugar. Entonces, derivamos y me queda, puedo aplicar la derivada del cociente. Recuerden, es denominador 1 más x cuadrado por la derivada del numerador, la derivada de x es 1, se sobreentiende aquí, menos el numerador x por la derivada del denominador, la derivada de 1 más x cuadrado es 2x, sobre el denominador al cuadrado, sobre 1 más x al cuadrado, todo al cuadrado. Esto es igual, podemos resolver aquí términos semejantes, me queda 1 más x cuadrado menos 2x cuadrado. Entonces, x cuadrado menos 2x cuadrado me queda menos x cuadrado sobre el mismo denominador. En el numerador puedo aplicar un producto notable. Recuerden, los productos notables es la suma por la diferencia. En este caso, un caso de factoreo. Es la suma o diferencia de cuadrados. O diferencia de cuadrados, perdón. Entonces es igual a la suma por la diferencia. Entonces, 1 menos x por 1 más x. Ahora, observemos la monotonía en esta función racional. ¿Allí sí? Continuamos con esta expresión que nos había quedado como resultado de la primera derivada. Y aquí vamos a analizar nuestros puntos críticos. Entonces vamos a ver, un punto crítico que me hace 0 la función es x igual a 1. Si yo tengo aquí x igual a 1, me queda 1 menos 1, 0. Es un punto crítico, entonces lo pongo en mi recta al punto 1. El otro punto crítico es x igual a menos 1. Si yo lo pongo aquí menos 1, me queda 1 menos 1, 0. Tengo otro punto crítico. Ahora que tengo los puntos críticos, lo siguiente que vamos a hacer es determinar los intervalos. Entonces, un intervalo va a venir de menos infinito a menos 1, el segundo de menos 1 a 1 y el tercero de 1 a infinito. Entonces, empezamos a evaluar el signo. Probamos con un valor en el primer intervalo. Ese valor va a ser menos 2. Entonces, probamos aquí. 1 menos menos 2 va a quedar signo positivo, porque menos por menos más y signo positivo. Y 1 menos 2, negativo. Entonces, menos por más, menos. Por lo tanto, el signo en el primer intervalo es menos. Aquí hay que considerar por qué no reemplazamos en el denominador. Porque nosotros en el denominador siempre vamos a tener un signo positivo, porque x está elevado al cuadrado. Entonces, por ejemplo, si yo tomara el valor de menos 2 al cuadrado, se hace positivo. Entonces, por eso no lo considero aquí en el denominador. Continuamos analizando.
Ya probamos el primer intervalo, nos salió negativo. En el segundo intervalo, entre menos 1 y 1, vamos a tomar el valor de 0. Entonces, 1 menos 0 queda positivo y 1 más 0 queda positivo. 1 por 1, perdón, más por más, signo más. El segundo intervalo es positivo. Y en el tercer intervalo, a partir de 1, ¿qué tenemos? Podemos tomar 2. Entonces, ¿qué va a quedar? 1 menos 2, negativo, y 1 más 2, positivo. Menos por más, menos. Entonces, es menos. Entonces, ¿qué implica? Aquí tengo mis puntos críticos. Menos 1, tengo mi otro punto crítico, 1. Hasta menos 1 decrece, luego de menos 1 a 1 crece, y luego de 1 hasta infinito decrece. Entonces, esa es la monotonía de la función. Vamos a ver ahora qué ocurre con la segunda derivada y la concavidad. Una función puede crecer y también tener una gráfica que oscila mucho. Es decir, ¿qué ocurre? Por ejemplo, nosotros tenemos, voy a ponerles este ejemplo. Nosotros tenemos aquí esta función que a simple vista podemos determinar que crece. Pero ¿qué pasa si en realidad esta función está oscilando y nosotros pudiéramos hacer un zoom muy amplio y aquí en realidad existieran así muchas oscilaciones? Entonces, en realidad estaría creciendo y decreciendo, creciendo y decreciendo. Entonces, no podríamos determinar la ciencia cierta cuándo la función es creciente y cuándo es decreciente. Es como lo que observamos en esta primera gráfica. La función es creciente, pero de manera oscilante. Entonces, ¿qué significa? Miren, crece, por aquí se estabiliza, aquí vuelve a crecer, por aquí como que tenemos una constante, crece y así, de esa manera. Entonces, para ello nosotros necesitamos una forma de definir con mayor exactitud cuándo la función es creciente y cuándo no lo es. Y lo podemos hacer a través de la siguiente definición. Sea f una función derivable en un intervalo abierto, escuchemos aquí ya mencionamos un intervalo abierto. Decimos que f, es decir, que la función, al igual que su gráfica, es cóncava hacia arriba. Observamos aquí, esto significa cóncava hacia arriba, cuando la abertura o los brazos de la gráfica se encuentran hacia arriba. En el intervalo, si su derivada es creciente en el intervalo. Y decimos que es cóncava hacia abajo, observamos aquí, cóncava hacia abajo, si su derivada es decreciente en el intervalo. Entonces tenemos aquí, la segunda gráfica es cóncava hacia arriba, la tercera cóncava hacia abajo, y la cuarta tenemos que en un intervalo es cóncava hacia arriba y en el otro cóncava hacia abajo. ¿De qué nos valemos para dar esta definición? Del teorema de la concavidad. ¿Qué nos dice? Que sea f una función dos veces derivable. ¿Qué significa dos veces derivable? Que podamos aplicar la primera y la segunda derivada en un intervalo i. Si la segunda derivada de x es mayor que 0 para toda x en ese intervalo, entonces f es cóncava hacia arriba. Por el contrario, si su segunda derivada es menor que 0 para toda x en el intervalo, entonces la función es cóncava hacia abajo, o también conocida como convexa, en ese intervalo. Veamos un ejemplo de esta parte. Se nos da la siguiente función. Se nos da un tercio x cubo menos x cuadrado menos 3x más 4. Se nos pide determinar en dónde es creciente, en dónde es decreciente, en dónde es cóncava hacia arriba y en dónde es cóncava hacia abajo. ¿Qué hacemos? Aplicamos la primera derivada para determinar cuándo es creciente, cuándo es decreciente, y la segunda derivada para determinar cuándo es cóncava hacia arriba y cuándo es cóncava hacia abajo. Pues la primera derivada, derivamos 3 por un tercio es 1x cuadrado, menos 2x menos 3, la primera derivada. Factorizamos, me queda x más 1, x más 3. Puntos críticos cuando x es igual a menos 1 y cuando x es igual a 3. Entonces los ubicamos en nuestra recta de primera derivada. Menos 1 y 3. Segunda derivada. Derivamos a la primera derivada. X cuadrado, 2x, menos 2x, menos 2. Sacamos factor común. Me queda
2 que multiplica a x menos 1. Punto crítico cuando x es igual a 1. Ubicamos en la recta la segunda derivada cuando x es igual a 1. Entonces, fijémonos en la parte de monotonía, es decir, cuando es creciente y decreciente. ¿Cuántos intervalos tenemos? 3, de menos infinito a menos 1, de menos 1 a 3 y de 3 a infinito. Para el primer intervalo, vamos a tomar un valor de menos 2. Entonces lo probamos aquí. Tengo menos 2 más 1, me queda negativo. Menos 2 menos 3, negativo. Menos por menos, más. Significa que en ese primer intervalo, nuestra gráfica crece. Y es verdad, desde menos infinito hasta 1, la gráfica, observamos que crece. Vamos con el segundo intervalo. Aquí es fácil, podemos tomar el valor de 0. Tenemos 0 más x, perdón, 0 más 1 nos queda positivo y 0 menos 3 nos queda negativo. Más por menos, menos. Entonces, en el intervalo de menos 1 a 3, decrece. Y tiene razón, de menos 1 a 3, decrece. Último intervalo, tomemos el valor de 4. 4 más 1, 5 positivo. 4 menos 3, 1 positivo. Más por más, da más. Entonces, en el último intervalo, crece la gráfica. Hasta allí, lo que habíamos visto de monotonía. Probemos ahora con la segunda derivada. En la segunda derivada encontramos un punto crítico de 1. Recuerden, la segunda derivada es para determinar concavidad. Entonces, ¿cuál es el primer intervalo? Desde menos infinito hasta 1. Y el segundo intervalo desde 1 hasta más infinito. Entonces, tomamos un valor para el primer intervalo. Podemos tomar el valor de 0. Entonces, nuestra segunda derivada, si x vale 0, me queda 2 por menos 1, signo negativo. Si el signo era negativo, nosotros tenemos que es cóncava hacia abajo. Entonces, observemos, desde menos infinito hasta 1, viene la gráfica, cóncava hacia abajo. A partir de ese punto, observemos, démosle un valor de 2. Entonces tenemos 2 menos 1, 1 por 2, 2 positivo. Positivo significa que es cóncava hacia arriba. Entonces, hemos demostrado la concavidad y la monotonía a partir de la segunda derivada y de la primera derivada. Veamos otro ejemplo. La función que ya vimos en la primera parte de monotonía. Si es la misma función x sobre 1 más x al cuadrado, nos pide averiguar en dónde es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Ya habíamos encontrado previamente la primera derivada, que era igual a 1 menos x cuadrado sobre 1 más x cuadrado al cuadrado. Los puntos críticos también ya los habíamos encontrado, era menos 1 y 1. Pues ya tenías, ¿cómo encontrábamos los puntos críticos? Recuerden, a este 1 menos x al cuadrado lo habíamos factorizado, nos quedaba 1 menos x, 1 más x. Por lo tanto, los puntos eran menos 1 y 1. Los signos también ya los habíamos encontrado, menos, más y menos. Ahora aplicamos la segunda derivada. La segunda derivada podemos aplicar la regla del cociente. ¿Qué nos decía la regla del cociente? Denominador, 1 más x cuadrado al cuadrado, por, a ver, estamos encontrando la derivada de esta función. Es el denominador, 1 más x cuadrado al cuadrado, por la derivada del numerador. La derivada del numerador, menos 2x. Menos el numerador, 1 menos x cuadrado, por la derivada del denominador. Recuerden, regla de la cadena. 2 por la base, 2 por 1 más x cuadrado, por la derivada interna de la función, 2x. Todo sobre denominador al cuadrado. 1 más x al cuadrado elevado al cuadrado. Todo eso al cuadrado es 1 más x cuadrado a la cuarta. Resolvemos, bueno, podemos sacar factor común 1 más x al cuadrado. Eso hemos hecho en este paso. Nos queda que multiplica 1 más x cuadrado menos, que multiplica menos 2x, menos 1 menos x cuadrado que multiplica 4x. Todo sobre 1 más x cuadrado a la cuarta. Simplificamos este factor común con uno de los exponentes del denominador. Nos quedará 2x cubo menos 6x sobre 1 más x cuadrado al cubo. Sacamos factor común en el numerador. Factor común 2x.
que multiplica x cuadrado menos 3 sobre 1 más x cuadrado al cubo. Ahora, lo que hacemos, tenemos esta expresión, vamos a encontrar los puntos críticos. Ya teníamos los puntos críticos de la derivada, vamos a encontrar de la segunda derivada. Nuevamente, en el denominador, x elevado al cuadrado, es decir, siempre va a ser positivo, no tenemos ninguna forma que se haga negativo aquí el signo. Por lo tanto, el signo va a depender del numerador. ¿Cuáles serán los puntos críticos? En primer lugar, 0. Cuando esta x que estoy marcando aquí con el puntero es 0, se hace toda la función 0. Entonces ubico ese punto crítico. Y el otro, lo vamos a sacar de aquí. Si despejamos x igualando a 0, x cuadrado menos 3, va a quedar x igual a más menos raíz cuadrada de 3. Entonces, mis puntos críticos, raíz de 3 positiva, raíz de 3 negativa. Y ahora vamos a graficar la función. Tenemos la parte de monotonía, me dice que de menos infinito a menos 1 decrece. Y observemos, miren, de menos infinito hasta menos 1, aquí decrece. Luego, desde menos 1 a 1, aquí lo dice, crece. De menos 1 viene creciendo hasta 1. Y luego, de 1 hasta infinito, decrece nuevamente. Y eso ocurre con la función. Ahora, la concavidad. ¿Qué nos... Ingeniero, una pregunta. Sí, dígame. Disculpe, para hacer la gráfica, ¿debemos sacar valores Sí, bueno, en este caso las gráficas se han obtenido a o no través se de cualquier graficador, porque no es el punto. A ver, le decía que para este punto lo importante no es obtener la gráfica. Ustedes ya saben las diferentes formas de obtener la gráfica a través de una tabla de valores, o si ya son complejas, se las realiza a través de un software de graficador. Pero en este caso lo que a nosotros nos interesa es ver los puntos. O sea, la gráfica no es tan importante. O sea, En esta parte, o sea, se sobreentiende que ustedes ya pueden realizar la gráfica. Les comentaba que para esta parte nosotros planteamos la gráfica como que ya está dada porque nos interesa analizar los puntos críticos sobre esa gráfica. Es decir, no estamos de cierta forma perdiendo el tiempo en volver a hacer unas gráficas o a elaborar estas gráficas que lo que nos interesa es el análisis de las derivadas sobre las mismas. Entonces, ¿qué teníamos aquí? Teníamos para la primera derivada ya ubicamos los puntos en donde la gráfica decrece, la gráfica crece y la gráfica vuelve a decrecer nuevamente. A continuación, nos interesa observar la concavidad. Para la concavidad tenemos, en este caso, algunos intervalos. Uno que viene desde menos infinito hasta menos raíz de 3, un segundo intervalo que viene desde menos raíz de 3 hasta 0, un tercer intervalo que viene de 0 a raíz de 3 y un cuarto intervalo que viene de raíz de 3 hasta infinito. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 intervalos. ¿Qué hacemos en este caso? Tomamos valores, por ejemplo, un valor que sea menor que menos raíz de 3. Podríamos tomar, por ejemplo, el valor de 4. Podríamos tomar el valor de menos 4, perdón, menos 4. Entonces, si reemplazamos nosotros aquí, menos 4 por 2, menos 8. Aquí ya tenemos un valor negativo. Aquí, menos 4 al cuadrado, 16 menos 3, positivo. Más por menos, menos. Entonces, en ese intervalo el signo es negativo. Significa que nuestra gráfica es cóncava hacia abajo. Entonces, aquí tenemos concavidad hacia abajo en este intervalo de menos infinito a menos raíz de 3. Luego, de menos raíz de 3 hasta 0, podemos tomar el valor de 1. Entonces, tomamos el valor de 1, nos queda 2 por 1, 2. Aquí 1 menos 3. A ver, no sé si 1 lo tengo en ese intervalo. A ver, podríamos tomar el valor de
1, sí. Estaría bien tomar el valor de -1. Sí, de -1. Está bien. Es de -1. Entonces aquí nos quedaría negativo. 2 por -1, -2. Aquí nos quedaría -1 al cuadrado es 1, -3 negativo, menos por menos, más. Entonces, más significa que es cóncava hacia arriba en el segundo intervalo. Y lo observamos así, cóncava hacia arriba. El siguiente intervalo, podemos tomar allí sí un valor 1 positivo, 2 por 1, 2. Aquí nos queda 1 menos 3 menos 2, negativo, menos por más, menos. Cóncava hacia abajo. Y en el último intervalo, vamos a tomar un valor de 4 positivo. 4 por 2, 8. Aquí positivo, aquí 16 menos 3, nos queda 13 positivo, más por más da más. Entonces es cóncava hacia arriba. De esa forma nosotros determinamos la concavidad a través de la segunda derivada. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Nos sirve incluso, como lo comentaba, lo preguntaba la compañera, nos decía si nosotros de qué forma vamos a elaborar la gráfica. Existe una técnica en donde nosotros a partir de estos puntos críticos podemos elaborar gráficas de funciones que son más complejas. Entonces, ¿cómo elaboramos esas gráficas? Por ejemplo, nosotros encontramos los puntos. Entonces tenemos, en este caso, los puntos serían -1 y 1, que determinan cuándo es creciente y cuándo es decreciente. Entonces yo señalo esos puntos, -1 y 1. Por otra parte, los de la segunda derivada, menos raíz de 3, está aquí en esta línea entrecortada, 0, raíz de 3 positiva. Tenemos esos puntos. Luego, con esos puntos, lo que se hace es ir dando un bosquejo de la gráfica. Es decir, no va a ser una gráfica exacta, pero sí un bosquejo que nos da el comportamiento de la misma. Entonces, yo ya sé que en el primer intervalo la gráfica va a ir decreciendo. Entonces, vengo decreciendo, decreciendo, decreciendo. Llego a un punto crítico. ¿Qué ocurre en ese punto crítico? Consulto en la siguiente gráfica. Veo que es cóncava hacia arriba. Entonces, este punto llega a partir de ese es cóncava hacia arriba. Entonces empiezo en el siguiente intervalo, crece, 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 crece. Aquí va a ser cóncava hacia abajo. Entonces empieza a decrecer, decrecer. Aquí nuevamente cóncava hacia arriba. Entonces esto, de esa forma nosotros vamos determinando la gráfica de una función. Entonces les comentaba que tenemos el siguiente problema. Nos da un cono, el que ustedes observan en color gris, y dentro de este cono nos pide encontrar el cilindro de volumen máximo que queda subscrito a él. ¿Qué significa que queda subscrito? Que el radio del cilindro debe coincidir con las paredes del cono cuando éste alcance su volumen máximo. Entonces nosotros tenemos el siguiente caso. Observemos que nosotros podríamos hacerlo a este cilindro muy, muy, muy pequeño, de tal forma que el radio del cilindro coincida con el radio del cono. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Este R va a hacerse más grande, más grande, más grande, hasta casi coincidir con el radio del cono. ¿Qué ocurre en ese caso? Vamos a obtener un cilindro aplanado al máximo, prácticamente va a ser un disco, por lo cual su volumen va a ser igual a 0. Entonces, es un extremo para ese problema. Que el radio del cilindro sea igual que el radio del cono. Allí tenemos un volumen igual a 0. ¿Qué ocurre en el otro caso? Si nosotros hacemos que la altura del cilindro sea tan alta como la altura del cono. Observemos la altura del cono es A y la altura de nuestro cilindro H. Entonces, ¿qué ocurre si lo hacemos más grande, más grande, más grande, hasta que coincida con este vértice del cono? Nuestro cilindro se va a hacer finito, 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 hasta tener prácticamente radio igual a 0, y por lo tanto, volumen también igual a 0. Casi igual a 0. Observen que estamos utilizando este operador para decir que es casi igual a 0. Entonces, tenemos dos casos extremos. El cilindro no puede tener ni altura muy pequeña ni altura muy grande. Eso también nos permite a nosotros analizar que el volumen del cilindro va a ir variando, es decir, va a ir desde 0, desde muy pequeño, va a ir creciendo, 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 llegará a un punto en donde es máximo y luego irá decreciendo conforme cambie la altura.
Para ello, nosotros vamos a calcular el volumen de un cilindro. A través de la fórmula que nos da la geometría, nos dice que el volumen de un cilindro circular recto es igual a pi por el radio al cuadrado por la altura. Entonces, si nosotros queremos calcular el volumen de este cilindro que está en celeste, es pi por el radio al cuadrado por la altura del cilindro. Si nosotros recordamos, en un tema anterior habíamos topado lo que eran triángulos semejantes. Entonces, cuando tenemos triángulos semejantes, nosotros podríamos equiparar los lados de este triángulo. Aquí observemos que hay dos triángulos. Este formado por R como base y altura sería A menos H. A, que es toda la altura toda la altura del cono, y H, que es la altura del cilindro. Entonces tendríamos A menos H. El otro triángulo que nosotros observamos es el que forma el cono. Miren, tiene la altura A, toda la altura A, y la base B. Entonces tenemos dos triángulos que son semejantes. ¿Qué nos decía la semejanza de triángulos? Que el lado A menos H es semejante al lado A y el lado R es semejante al lado B. Como razones, la razón de A menos H sobre R es igual a A sobre B. Si de aquí despejamos H, tenemos que H es igual a A menos el cociente AB por R. Sustituimos esta representación de H en nuestra fórmula del volumen, porque lo que queremos es que dependa solo del volumen y del radio. Entonces reemplazamos y nos queda volumen es igual a pi por radio al cuadrado por A menos A sobre B por R. Resolvemos, nos queda pi por A por R al cuadrado menos pi por A sobre B por R al cubo. Ahora, lo que nosotros queremos es maximizar el volumen en un intervalo de 0 a B. ¿Por qué de 0 a B? Porque el radio puede ir desde 0, que sería un volumen de 0, hasta B, que ya probamos también que sería un volumen de 0. Entonces, de 0 a B. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo maximizamos? Derivando. Recuerden, la derivada nos permite obtener la razón de cambio y de esta forma vamos a maximizar la misma. Los derivamos respecto al radio. Este segundo término también lo derivamos, nos va a quedar 2 pi a r. Esta parte también derivamos, nos va a quedar menos 3 pi a b r cuadrado. Sacamos factor común, pi a r, que multiplica 2 menos 3b r. Entonces ya hemos encontrado ahora los puntos estacionarios de r. Cuando r vale 0, tenemos cuando r vale b, que están dados por el intervalo, y este factor de aquí, igualando a 0 y despejando r, nos da 2b sobre 3. ¿Qué hacemos con esos puntos? Tenemos los puntos estacionarios 0, 2b tercios y b. Sabemos que en 0 y en b el volumen era igual a 0. Recuerden, nosotros sí podemos reemplazar aquí en el volumen. Si reemplazamos r con 0, todo esto se hace 0. Si reemplazamos con b, nos queda a menos a igual a 0, también se hace 0. Entonces, el máximo por exclusión que nos queda es 2b tercios. Entonces, con el máximo 2b tercios, si nosotros lo reemplazamos en la fórmula de aquí de la altura, nos queda que la altura en donde el volumen va a ser máximo es en a tercios. Entonces, ese es lo que nos pedía el problema. Encuentre las dimensiones del cilindro circular de volumen máximo que puede inscribirse en un cono recto. Entonces, ¿cuáles son esas? Es radio igual a 2b tercios y altura igual a tercios. Esto es lo que nosotros podemos deducir de este problema. Vamos a ver un último problema de aplicación. Nos dice, suponga que un pez nada río arriba con velocidad relativa al agua y que la corriente del río tiene velocidad menos b sub c. Entonces, el signo menos representa que es en sentido contrario a lo que se mueve el pez.
La energía empleada en recorrer una distancia d a contracorriente es directamente proporcional al tiempo requerido para recorrer la distancia y el cubo de la velocidad. Y nos pregunta qué velocidad v minimiza la energía empleada en nadar esa distancia. Pues tenemos el esquema de nuestro ejercicio, el pez nadando hacia la derecha, la corriente en sentido contrario. La velocidad del pez a contracorriente es velocidad menos velocidad de la corriente, porque nos habla de que es velocidad relativa. Entonces, velocidad del pez es velocidad menos velocidad de corriente. El tiempo requerido. Sabemos nosotros que la distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces, distancia es igual a la diferencia de velocidades por tiempo. Despejamos el tiempo. Tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Ahora, el problema ya nos daba la energía requerida para que el pez recorra la distancia d para un valor fijo de v. ¿Qué nos decía? La energía empleada en recorrer una distancia d a contracorriente es directamente proporcional al tiempo. Entonces tiene que ser la energía igual a una constante por el tiempo. Entonces tenemos el tiempo d sobre v menos vc. Y también al cubo de la velocidad. Entonces velocidad al cubo. Si resolvemos esto nos queda la constante por la distancia sobre la velocidad al cubo sobre la velocidad menos la velocidad de la corriente. Ya tenemos nosotros, estábamos derivando, aquí teníamos que derivar la energía, entonces tenemos que la energía es igual a la derivada de este cociente, estamos derivando respecto a la velocidad. Entonces nos queda K por D, que es la distancia que multiplica a la velocidad menos la velocidad de la corriente por 3v al cuadrado, menos v3 por 1 sobre v menos vc al cuadrado. Resolvemos, nos va a quedar esta expresión que nosotros observamos aquí, y con ello nosotros ya podemos determinar los puntos críticos. Entonces, los puntos críticos dentro de este intervalo vc hasta infinito. Entonces, ¿cuál expresión nos va a determinar esos puntos críticos? De aquí, nosotros observamos que esto siempre va a ser positivo porque está elevado al cuadrado. Entonces, el denominador no nos aporta un punto crítico. Esto sí nos va a determinar un punto crítico. Entonces, lo igualamos a 0. Si igualamos a 0, despejamos la velocidad, tenemos que la velocidad en la que se maximiza la energía es 3 medios de la velocidad de la corriente. ¿Qué significa esto? Que el pez tiene que recorrer una vez y media la velocidad de la corriente. Es decir, esto es igual a 1 y 1 medio la velocidad de la corriente para minimizar la energía empleada en nadar esa distancia. Entonces, esto es la aplicación de problemas. Ustedes observan que a través de las derivadas podemos determinar muchos de los cálculos requeridos.